vayamos a la palabra del Señor Jesús. Hoy quiero hablar de algo bien importante que en estos últimos días me ha puesto a pensar muchas cosas. Hay una página virtual que Dios me ha dado la oportunidad de crear, se llama Entendiendo la Biblia, y ha tenido mucha acogida en el mundo virtual. Ya tenemos más de 6.500 personas allí, y personas de otros países, pastores de otras organizaciones me llaman y están recibiendo unos estudios virtuales. Y este tema es uno de los temas que publicamos mucho en esa página. Venimos hablando de unos eventos escatológicos. Y hoy quiero traer ante ustedes un pensamiento que he titulado La señal de los días de Noé. La señal de los días de Noé. Quiero tomar como pasaje bíblico base Eclesiastés 3, verso 15. Eclesiastés capítulo 3, verso 15. Amén. Vamos a tomar aparte de la Biblia, por favor, y vamos a considerar esta lectura. Póngase sobre sus pies, por favor. Vamos a hacer reverencia a la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo 3, verso 15. Amén. Dice, y vamos a leerlo con mucho entendimiento, porque cada palabra que se dice ahí es importante y no se debe dejar ir ninguna. El versículo dice: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Siéntese, por favor, ya oramos. El Señor añada bendición a su palabra. Dice: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Otra versión bíblica dice: lo que sucede ahora, presente, ya había sucedido, pasado, y lo que va a suceder, futuro, ya sucedió. Y luego dice: Dios hace que todo vuelva a repetirse. Es importante esto. Dios hace que todo vuelva a repetirse. Cosas que pasaron volverán a pasar. Y lo que va a pasar es algo que ya sucedió. Esta palabra la confirma el Señor Jesús en San Lucas 17, 26 al 33. San Lucas 17, 26 al 33 dice, presten atención: tal como pasó en los días de Noé, pasado, así pasará cuando el Hijo del Hombre venga de nuevo. Es exactamente lo mismo que dice Eclesiastés 3:15. Dice: la gente comía, tomaba, se casaba y daba a sus hijos en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los mató a todos. Será tal como pasó en los tiempos de Lot. Comían, tomaban, compraban, vendían, sembraban y construían. Pero el día que Lot salió y se fue de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los mató a todos. Y mira lo que dice el Señor Jesús: pasará lo mismo el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. ¡Qué tremenda palabra profética! A partir de estas palabras proféticas y escatológicas del Señor Jesús, podemos decir que los días de Lot y los días de Noé
se han convertido en una de las señales proféticas más claras acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Si logramos entender los días de Lot y los días de Noé dentro de nuestros días, podemos también entender lo cerca que está el arrebatamiento de la iglesia. Jesús dijo a la gente en San Lucas 12, 54 y 56, dijo estas palabras: cuando veis que la nube aparece por occidente, decís que va a llover, y así sucede. Y cuando el viento sopla del sur, decís que va a hacer calor, y lo hace. Hipócritas, si sabéis interpretar también el aspecto del cielo y de la tierra, mire esta palabra, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo en que vivís? Si logramos entender el tiempo en que vivimos dentro de la profecía bíblica, podemos entender que el Señor está a las puertas. Los días de Sodoma y Gomorra anuncian, según lo leído, el afán de las personas por conseguir bienes. Compraban, vendían. El afán por conseguir bienes, lujos en esta tierra, sin importarles su salvación. Pero también anuncian el aumento del homosexualismo, motivo por el cual Dios destruyó aquellas ciudades. Anuncia el aumento del homosexualismo y de toda clase de aberraciones sexuales para los últimos tiempos. Todo esto se ve reflejado en nuestra sociedad hoy en día cuando vemos y oímos noticias sobre violaciones, pornografía sin control en las redes sociales, personas cometiendo actos de necrofilia, teniendo sexo con muertos, cometiendo actos de pedofilia, teniendo pornografía con niños y actos de zoofilia, teniendo sexo con animal y otras cosas que anuncian que realmente estamos viviendo los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Pero este es otro tema para otro mensaje, porque no quiero meterme en Sodoma y Gomorra. Quiero es profundizar cómo eran los días de Noé. Partiendo de las palabras proféticas, lo que fue sucederá y lo que va a pasar ya fue. Y partiendo de la palabra del mismo Señor, porque una cosa es que lo diga otra persona dentro de la Biblia, pero cuando un texto bíblico es dicho por el mismo Señor Jesús, esto le da poder de credibilidad a la palabra. Y el mismo Jesús dijo, así como fue en los días de Noé, así mismo sucederá cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra. ¿Cómo eran los días de Noé? Primero que todo, hay que entender que la profecía dentro de los días de Noé será algo que solamente se cumplirá dentro del tiempo o dispensación de la gracia. Es solamente para ese tiempo. Porque Génesis capítulo 6, verso 8, dice textualmente que Noé fue salvo por gracia. Es el primer relato bíblico donde se muestra una persona textualmente siendo salva por gracia. Y esto sucede dentro de una dispensación que no era la dispensación de la gracia, sino la dispensación de la conciencia, después de la inocencia, poco antes del gobierno humano.
Jesús dijo, como en los días de Noé, así sucederá en los días antes que venga el Hijo del Hombre. Y ya estamos en esos días. Los días en que Dios está salvando a los pecadores bajo su gracia. Estamos en Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estamos en el tiempo donde la salvación es por gracia. Bajo esta misma gracia fue bautizado en agua Noé, su familia y nosotros para salvación. Primera de Pedro 3:21 dice que el agua del diluvio representaba el agua del bautismo por medio del cual somos ahora salvos. Bajo esa misma gracia, Noé fue comisionado de la misma forma que nosotros para predicar lo venidero y dar una oportunidad de salvación al mundo. Segunda de Pedro 2:5 dice que Noé era un predicador de justicia. Y bajo esta misma gracia de Noé, que Dios le concede, fue que él y nosotros construimos un arca, tipo y figura de la iglesia, donde todo el que quiera ser salvo debe venir y entrar voluntariamente, como lo hicieron los animales de aquellos días. Génesis capítulo 7, verso 7 y verso 9. Dice, y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Y mire este detalle, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra. Y mira esta palabra, tal como Dios se lo había mandado. Esto no es lo que muestran las películas de Semana Mayor. En la película que titula La Biblia, donde muestra a un personaje que hace el papel de Noé, entrando los animales con una vara casi que a la fuerza. La Biblia es clara en decir que los animales vinieron voluntariamente, entraron voluntariamente, tal como Dios se lo había mandado. Lo que está diciendo es que el evangelio es voluntario. El evangelio no debe imponérsele a nadie. El evangelio no debe obligarse a nadie. Las personas deben sentir la necesidad de ser salvos voluntariamente. Y algo bien importante es que bajo esa gracia, Noé fue levantado sobre las aguas. Profecía figurativa del arrebatamiento de la iglesia. Apocalipsis 17:15 dice que las aguas representan naciones, pueblos, muchedumbres y lenguas. Así como Noé fue levantado dentro del arca sobre las aguas, así como sucedió en los días de Noé, así sucederá en los días que venga el Hijo del Hombre. Todos los que estén dentro de esta arca llamada iglesia, en un momento serán levantados sobre las naciones, sobre los pueblos, sobre las lenguas, para recibir al Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo.
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, seremos levantados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mientras estemos dentro del arca, dentro de la iglesia, tenemos salvación. Debajo del arca solo había caos. Debajo del arca solamente había destrucción y muerte. Pero la pregunta es, ¿cuándo sucederá esto? La Biblia es clara en lo que dice. La palabra del Señor dice que el día y la hora nadie lo sabe. Sin embargo, dice que aunque no sabremos el día y la hora, sí podemos llegar a saber el tiempo y el ambiente que rodeará este momento. Porque el mismo Jesús lo dijo, ¿cómo no sabéis distinguir el tiempo en que vivís? Yo estoy ante ustedes predicando hoy y les puedo decir, el próximo mes vengo. Ya ustedes saben el tiempo en que voy a venir, pero no saben ni el día ni la hora en que voy a venir, pero sí saben el tiempo. El cristiano no sabe el día ni la hora exacto de la venida del Señor, pero sí debe saber el tiempo. Y déjeme decirle, este es el tiempo. Si miramos la profecía de la higuera, sabemos que es el tiempo. Si miramos el estudio de Sodoma y Gomorra, sabemos que estamos en el tiempo. Si estudiamos a fondo la estatua de la visión de Nabucodonosor, sabemos que es el tiempo. Si miramos las 4 bestias que anuncia Daniel, sabemos que es el tiempo. Y lo importante es el ambiente que rodeará ese momento. San Mateo 24, 36, 38 habla del ambiente. Del ambiente cuando el Señor Jesús venga. Y lo digo basado en las mismas palabras de Jesús, nuestro Señor. Como fue en los días de Noé, así sucederá. Preste la atención, así sucederá. Eso no tiene reversa. ¿Cómo eran los días de Noé? San Mateo 24, 36 al 38 dice: cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, ojo, la gente estará viviendo como en la época de Noé. Porque como en los días, antes del diluvio, preste la atención a este tiempo, a esta señal, a estas pistas. ¿Cómo estaba la gente antes de que viniera el diluvio? Estaban comiendo, estaban bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Guárdese hasta, porque lo voy a utilizar más adelante. Porque ese hasta cambió totalmente el orden en que venían las cosas. Y luego dice, y no entendieron hasta. Segundo hasta. Del primer hasta el segundo hasta pasa una semana completa. Enseguida les muestro. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ojo a lo que dice el Señor. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será. O sea, cuando Jesucristo venga por primera vez, porque sabemos que la segunda venida de Cristo se divide en 2 partes.
La primera será hasta las nubes, donde nadie lo va a ver, solamente la iglesia. Y la segunda parte es cuando ya venga al monte de los olivos, donde dice, y todo ojo le verá. El primer hasta anuncia la primer parte de la venida de Cristo, pero el segundo hasta, después de una semana, anuncia la segunda venida de Cristo ya para darse a conocer al mundo. Y dice que cuando venga el primer hasta, que es el momento en que Noé entra al arca, en ese momento la gente va a estar comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento. Cuando la Biblia dice comían y bebían, no está hablando, ni tampoco está diciendo que es malo beber y comer alimentos, ya que por la oración estos son santificados, según lo dice nuestro hermano Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, verso 5. Lo que el versículo está diciendo y a lo que se está refiriendo es a esa clase de comida y bebida que se reparte, por ejemplo, un 24 o 31 de diciembre, donde hay comida, natilla, chicharrón, fritangas a mitad de calle, acompañado de bebidas alcohólicas por garrafas, por cajadas de cerveza y de ron. De esta comida y bebida es que habla el texto bíblico. Cuando el Hijo del Hombre venga, la gente estará comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento. Lo cual estoy diciendo, dentro del mismo texto y en base a las palabras del mismo Jesús, que lo que sucedió allá volverá a suceder. Lo que estoy diciendo es que probablemente el arrebatamiento de la iglesia, según estas pistas, se dé en una de estas fechas o algo similar. ¿Cómo le parece que el Señor levante a la iglesia en pleno 24 y 31 de diciembre? Será dentro de un ambiente de estos. Pues el versículo dice, estaban comiendo, bebiendo, casando y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Algo pasó el día que Noé entró al arca. Fue algo que llamó la atención de aquellas personas. Algo que no los dejó seguir en lo que estaban. Y déjeme decirle que así como pasó, volverá a pasar. Vendrá un tiempo, según esta profecía, donde la gente va a estar comiendo, bebiendo en rumbas. Y va a venir un tiempo donde algo va a llamar la atención al mundo. Algo va a sacudir al mundo. ¿Y qué más? Que miles y cientos de personas han desaparecido sobre la tierra. Cristianos manejando su vehículo y el Señor se lo lleva. El carro se estrella. Aviones siendo conducidos por cristianos y el Señor se lleva al piloto. Cientos de personas se van a pique y se matan. Eso va a detener la fiesta del mundo. Eso va a detener su comida y su bebida. Porque en las noticias habrá un titular, un extra, miles de personas han desaparecido, accidentes por todas partes, algo está pasando en el mundo. Lo preocupante es que donde esto suceda en estas fechas, hay muchos cristianos que corren el riesgo de ser sorprendidos participando en ellas. Porque aunque hay algunos que no beben ni bailan,
Sin embargo, usted los ve de títeres del diablo en estas fechas, poniendo música para que otros bailen. Lo digo porque lo he visto y lo he escuchado. Hermanas con su falda bien larga, revolviendo natilla en plena calle al ritmo de vallenatos y de tragos. Y aún el hermano con su corbata bien guardada en el bolsillo, recién salido de participar de la Santa Cena, fritando y comiendo chicharrón con todas las vulgaridades que hablan sus amigos y familiares. Comiendo carne sacrificada a los ídolos. Incluso hasta sirviendo el trago que no se toma. Como le pasó a un hermano un día que fue a una fiesta de esa, le dijeron: usted no bebe, entonces sírvanos el trago para que nos lo haga rendir. Y toda la noche el hombre era sirviendo las copaditas de guaro para que se lo tomaran. ¿Qué tal que llega el Señor en ese momento y lo coge uno con la garrafa en la mano? Y es justamente en estos días que muchos se casan y se dan en casamiento, como dice el versículo. Este texto, cuando dice se casaban y se daban en casamiento, no está hablando del santo matrimonio entre hombre y mujer establecido por el mismo Dios en el libro de Génesis capítulo 2. Otra versión bíblica dice: los hombres tomaban mujeres y las mujeres tomaban maridos. Algo que sucedió en los días de Noé. Génesis 6:2 muestra la poligamia y las uniones ilegales ante los ojos de Dios, cuando dice: los hijos de Dios vieron que las mujeres de este mundo eran muy bonitas, eligieron a las más hermosas y se casaron con ellas. La escritura en este caso se está refiriendo a las uniones ilegales como matrimonios entre divorciados. Matrimonios entre parejas del mismo sexo. Y personas que se dan en casamiento ellos mismos. O sea, que se van a vivir juntos en fornicación o en adulterio. Como en los días de Noé, así sucederá. Y estamos en el tiempo donde tener 5 matrimonios y escoger entre las más bonitas y casarse con ellas es algo que sucede hoy en día y que ya sucedió en los días de Noé. Hoy en día los homosexuales se casan, adoptan hijos. Pero eso es lo que dice la Biblia: se casaban y se daban en casamiento. Realmente estamos en los tiempos finales. Ahora, lo que más me llama la atención es que las personas de aquellos días fueron tan rebeldes al llamado de Dios que más fácil se salvaron los animales. En otras palabras, en los días de Noé, el hombre cayó en una condición más baja que de los mismos animales. Porque la Biblia dice que después de entrar Noé en el arca, los animales vinieron voluntariamente. Y me llama la atención porque dice que hasta el día que Noé entró en el arca, la gente paró la fiesta. Pero luego San Mateo dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Desde el momento que Noé entró en el arca hasta el momento en que empezó a llover, pasaron 7 días. Génesis capítulo 7, verso 10 dice: y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Primero Noé entra en el arca,
Se cierra el arca y la gente no entendió. 7 días después empieza el juicio de Dios. Esta semana de 7 días es la profecía de la semana que le falta al profeta Daniel. La última semana de Daniel, que no será de 7 días, sino de 7 años. Una vez que la iglesia sea arrebatada, pasará igualmente como en los días de Noé, una semana exacta que va a finalizar no con lluvia, sino con fuego y azufre desde el cielo, lluvia de candela. Porque el apóstol Pedro en el capítulo 3 dice: los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos en la tierra serán deshechos, puesto que estas cosas han de ser destruidas. ¿Cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, apresurando y preparando para el día de la venida del Hijo de Dios? Las personas de aquellos días no entendieron, porque Noé anunciaba algo que para ellos era imposible de entender en su mente humana. Porque la Biblia dice que el hombre animal, dice la versión antigua, no entiende las cosas de Dios. Y Noé hablaba de que iba a llover agua del cielo. En un tiempo donde, según Génesis, la tierra era humectada por un vapor que subía de la superficie. Algo parecido cuando llueve y sale el sol, que usted ve que se levanta como una nube del pavimento. En ese tiempo no llovía, no caía agua del cielo. Ellos no sabían qué era eso. Ellos conocían el vapor, esto que salía de la tierra y humectaba la tierra. Pero llega Noé diciendo: va a llover del cielo. Viene un diluvio de agua. Y aquellas personas no le creyeron. Aquellas personas fueron rebeldes al llamado de Dios a través de Noé. Pero este hombre seguía predicando y seguía construyendo el arca. Y el día que Noé entró al arca, ellos pararon lo que estaban haciendo y vinieron al arca. No sé por qué lo harían, pero de seguro esto llamó la atención de ellos. Y tal vez le estaban haciendo escarnio a Noé. ¡Loco! ¿Qué hace ahí montado? Primer día y nada de agua. Segundo día y nada de agua. Tercer día, Noé, loco. ¿Dónde está el agua? ¿Por qué no llueve, mentiroso? Quinto día, sexto día. Y tenía Noé que tener una certeza y una fe muy grande en Dios para sostener la creencia de que algo sí tenía que pasar. Mostrando ahí que la iglesia no solamente es salva por gracia, sino también por fe. Por fe hay que creer, porque el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. La fe de Noé es puesta a prueba. Pero cuando llega el séptimo día, dice la Biblia que las fuentes de los cielos y de los mares son sueltas. Y se cumple la palabra del profeta cuando dice: cambiaré vuestra risa en lloro y vuestro cantar en lamentaciones. Aquellos que hacían escarnio de Noé ahora gritaban: ábrenos la puerta. Y así los gritos estremecieran a Noé con el deseo de abrirles.
Ya la Biblia dice que el que abrió la puerta la cerró. Y cuando Él cierra, nadie abre. Pero cuando Él abre, nadie puede cerrar. Hoy está abierta la puerta de la salvación. Hoy está abierta la puerta de la gracia. Y aunque el diablo intenta cerrarla, esa puerta sigue abierta. Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra esta iglesia. Pero el día que la iglesia entre al arca y sea levantada sobre las aguas, así las personas griten, no habrá forma de montarse en ella. Y al ver que no podían entrar y que ya el agua empezaba a subirle a las rodillas, ¡ábrenos! ¡Noé! ¡Ábrenos que ahora sí te creemos! Y Noé tapándose los oídos tal vez, pero ya el agua en la nuca. Y al ver que no iban a abrir, tenían que subir a los árboles, pero hasta allá llegaba el juicio de Dios. Tenían que subir a las montañas, pero hasta allá subió el juicio de Dios, al punto de que todos murieron anegados en las aguas. Y solamente quedó el arca por encima de las aguas, mientras que debajo del arca había juicio, muerte. Cuando la iglesia sea levantada, debajo de la iglesia, en esa semana, vendrán 3 años y medio de paz. Y luego, cuando se diga paz y seguridad entre Israel y Palestina, vendrá destrucción repentina en el momento que el anticristo rompa el convenio de paz. Y vendrá la invasión, según Ezequiel 37-38, de Rusia, Alemania, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, contra Israel, cuyo desenlace será la detonación de la tercera guerra mundial o Armagedón. Y cuando esto pase y se acabe esa semana, aparece Apocalipsis 19, el jinete del caballo blanco. Como dijo el profeta, he aquí viene el Señor y con él sus centenas. El Señor descenderá del cielo con la iglesia. Y es donde se cumple lo que dice Pedro: los cielos pasarán con gran estruendo, debido a los misiles, a las bombas biológicas, nucleares y atómicas lanzadas contra el Señor. Porque cuando uno mira el estudio de la ufología, dentro del estudio de ovnis, extraterrestres y estas cosas, uno entiende por qué las películas a toda hora hablan de extraterrestres invadiendo la Tierra, ovnis llevándose las personas. Y ya el mundo tiene el cerebro lavado al punto de creer que hay seres en otras partes. Incluso Vladimir Putin, presidente de Rusia, dice que si la Casa Blanca en los Estados Unidos no habla del problema de los extraterrestres, Rusia lo hará. Y un portavoz de la Casa Blanca en Estados Unidos dice que ellos tienen contactos con extraterrestres. Incluso hay videos donde muestran extraterrestres siendo investigados quirúrgicamente. Y no son más que demonios. Y las personas ya creen que hay seres extraterrestres y que van a venir a llevarse las personas de la tierra. Y cuando el arrebatamiento suceda, y cuando la iglesia sea levantada, el anticristo y su portavoz oficial, el falso profeta, van a decir que fueron extraterrestres los que se llevaron a esas personas, y el mundo lo va a creer, y de esta forma va a maquillar y a disimular el arrebatamiento de la iglesia. Y luego van a decir: preparémonos para estar preparados por si vienen de nuevo a atacarlos. Y es donde, terminada la última semana de Daniel, aparece el Señor Jesucristo con nosotros
y es donde le detonan las bombas y todas estas armas, según Apocalipsis 19, según el apóstol Pedro en su capítulo 3. Pero la Biblia dice que el Señor los destruirá con el resplandor de su venida, con la espada que sale de su boca. Porque quien ha resistido a su voluntad, y así como en los días de Noé, los que no creyeron, dice la Biblia, correrán a los montes, debajo de las montañas. Y cuando dice debajo de las montañas no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Las potencias del mundo están preparados para una contaminación global. Y tienen bajo tierra subterráneos lugares adecuados con cultivos para cientos de años sobrevivir allí. Por si hay una contaminación biológica o una bomba de estas explota, salvaguardarse en los más poderosos allí. Y dice la Biblia que cuando el Señor aparezca, los ricos y los poderosos de la tierra se meterán bajo las peñas y las montañas, en estos lugares, y dice textualmente mi Biblia, y gritarán a las peñas y a las montañas, caéndose encima, matándonos, pero ocultando de aquel que está sentado en el trono, porque grande es su ira, y quién podrá resistirla. El mejor lugar es la iglesia. Por eso la Biblia dice, anda pueblo mío y escóndete en la hendidura de la peña, tipo de Cristo, mientras tanto que pasa la desolación de una semana. Necesitamos estar sobre la roca, porque al que le caiga la roca encima lo va a aplastar. El mejor lugar es la iglesia. Estamos en los días de Noé. Estamos en el cumplimiento de la palabra y nos vamos con el Señor. ¿Quién quiere ponerse en paz con Dios hoy? Como cristianos a veces le fallamos al Señor, pero hoy es un día más de misericordia y gracia. Las visitas que están en este culto, si quieren ser parte de esto, ¿por qué no nos permite orar por usted en este momento? La puerta está abierta. Hay oportunidad en este momento. Vamos a decirle al Señor que no nos deje bajar de esta arca. Estamos en el arca de la salvación. Estamos viviendo los tiempos de Noé. Necesitamos que el Señor nos ayude y nos sostenga. Vamos a orar por estas personas que han pasado acá adelante. Vamos a orar por los amigos, para que Dios ponga ese sentir. Y si hay algún hermano bautizado que siente ganas de bajarse del arca, déjame decirle, no es sabio hacer eso. Porque fuera de Cristo no hay nada que hacer.